del 24 al 30. Estamos en esta serie de enseñanzas que nuestro Señor está haciendo en forma de parábolas. Para quienes no hayan venido los domingos anteriores, hemos empezado a analizar diversas parábolas que Jesús está enseñando y que Él comienza a hacer luego de un conflicto, una discusión que tuvo con los fariseos, quienes llegaron a endurecer su corazón a tal punto al ver la obra de Jesucristo y ver los milagros que Jesús estaba haciendo, que aún llegaron a llamarle príncipe de los demonios. Endurecieron su corazón a tal punto y el Señor comienza ahora a enseñar en parábolas para que aquellos que realmente estaban con Él, realmente buscaban su rostro, realmente querían escuchar su voz, pudieran aprender más. Pero aquellos que endurecían su corazón, se les cerraría aún lo poco que entendían, aún lo poco que sabían les sería quitado. Los domingos anteriores estuvimos viendo la parábola del sembrador. Jesús utiliza muchos elementos naturales y cotidianos, porque de eso se tratan las parábolas, utilizar elementos que sean comunes y corrientes, pero están usados para graficar o para explicar una verdad espiritual que no podríamos entenderla por nosotros mismos, a menos que el Señor nos la revelara, nos contara cómo es. Y hoy vamos a hablar acerca de una parábola conocida como la parábola del trigo y la cizaña, una parábola casi tan famosa como la anterior, la del sembrador. Así que, si ya lo tiene, leamos juntos Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hasta ahí. Oremos un momento. Bendito Padre del cielo, Dios eterno, tú creaste todas las cosas y todo lo que hay en este mundo es tuyo. Tuya es toda alma, tuya es toda vida, y a ti te honramos y te adoramos. Y bendecimos a Jesucristo nuestro Señor, aquel que descendió del cielo y murió por nosotros para poder llevarnos hacia ti, oh Dios eterno. Creemos en Jesucristo nuestro Salvador y oramos conforme a la promesa que Él hizo, Padre, que enviaría al Espíritu Santo a quienes creyeran en su nombre. Y nosotros creemos que el Espíritu de Dios está en nuestros corazones por cuanto hemos creído en Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que seamos iluminados, que me des sabiduría para exponer tu palabra, Dios, porque la exposición de tu palabra alumbra, Dios. Que me des gracia, Dios, para poder entenderla y para poder explicarla. Y que nos des gracia a todos para que podamos recibirla en nuestro corazón. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad conforme a tu promesa. Que seas tú, Señor, entronizado y seas glorificado en nuestras vidas, Señor. Sea hecha tu obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. El texto comienza diciendo: les refirió otra parábola. Y es lindo esto porque me gusta pensar que nuestro Señor no deja de enseñar, no deja de compartir su palabra. A pesar de la oposición, a pesar de que hay quienes quieren rebatir sus argumentos, el Señor no deja de enseñar su palabra y de hablársela a aquellos que están cerca de Él. Y nosotros nos acercamos también en esta mañana y queremos ser por Él enseñados. Y como dice el salmista: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta. Y así queremos nosotros entender esta parábola. Y Jesús hace una nueva parábola, nuevamente con respecto al reino de los cielos. El reino de los cielos es el tema central de las parábolas que vamos a ver y de la mayor parte, si no de toda la enseñanza de Jesucristo. Es más, Jesús parte su ministerio diciendo, Marcos capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed
en el Evangelio. Jesús parte su ministerio y sus parábolas, sus enseñanzas, hablando acerca de la venida del reino de los cielos. Y la buena noticia, porque eso significa evangelio, es que el reino de los cielos está aquí, que el reino de los cielos se ha acercado. Debemos alegrarnos, eso es una buena noticia. Estamos acostumbrados a prender la tele o mirar el celular y ver puras malas noticias, ¿sí o no? Es difícil encontrar una buena noticia entre tantas malas noticias que día a día acontecen. Pero esta es la mejor noticia que podíamos escuchar. Dice el Señor, dice Jesús, el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos está aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué significa que el reino de los cielos se haya acercado? ¿Cómo es este reino? Yo sé que esto por muchos y para muchos ha generado confusión y no se sienta mal si a usted le cuesta entender qué significa que el reino de los cielos está aquí, que el reino de los cielos haya llegado. Aún sus discípulos tuvieron problemas para comprenderlo. La Biblia nos muestra, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que cuando Jesús resucitó, ellos vienen y le hacen una pregunta. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ahora sí que sí. Ahora sí que sí, Señor. Y Jesús les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos. Ellos aún no entendían qué significaba, qué implicancias tenía que el reino de los cielos estuviera aquí ya en la tierra. Así que no nos sintamos mal si nosotros nos cuesta entender qué es el reino de los cielos y por qué Jesús predica esto. Pero sí debemos poner atención. Y para eso el Señor nos trae parábolas, para que podamos comprender las dimensiones del reino, la importancia del reino, qué significa que el reino de los cielos esté en medio nuestro. Mire, como todo reino, el reino de los cielos tiene un rey y tiene personas que pertenecen a ese reino. Y como todo reino, también los ciudadanos de este reino se someten al rey y el rey los protege y defiende a los ciudadanos de su reino. Pero el reino de los cielos no es como un reino de este mundo, visible por banderas, por límites de territorios específicos. No, Jesús dijo claramente, Juan capítulo 18, versículo 36, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces entendemos que el reino de los cielos es un reino no de este mundo, pero ya en este mundo, ya aquí en medio de la tierra. Es un reino no de este mundo, no visible o medible con ojos humanos, pero real, verdadero y en medio de nosotros. El reino de los cielos está aquí y la autoridad de su rey cobija y resguarda a quienes pertenecen a su reino. Es un reino no de este mundo, como dijimos, pero ya en este mundo. El maravilloso rey de este reino es príncipe de paz. Y eso es maravilloso. El rey que gobierna sobre este reino tiene este título, príncipe de paz. Y cuando el rey se presentó, lo primero que dijo fue lo siguiente. Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es esto del año agradable del Señor? Sino el reino de los cielos en medio nuestro. El reino de este rey es un reino donde hay verdadera libertad, verdadera paz y gozo. Eso es lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 17, porque el reino de los cielos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces vemos que este reino, donde el rey cuida de los suyos, provee justicia, provee paz, provee gozo en el Espíritu Santo.
no es medible, como decíamos, con ojos humanos. Usted no puede decir, ahí está, mira, hasta ahí llega el reino de los cielos, o en ese lugar está el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos se manifiesta y está hoy aquí en la tierra, y esa es una excelente noticia, porque este reino es un reino de justicia, de gozo y de paz. De hecho, precisamente eso es lo que acababan de ver los fariseos antes de que Jesús comenzara a enseñar con parábolas. No sé cuántos han estado todos los domingos anteriores, pero ¿se acuerdan lo que había sucedido precisamente? ¿Cuál fue el último milagro que Jesús hizo antes de empezar a enseñar con parábolas? Él había liberado a un endemoniado que era mudo, ciego y mudo. Y lo había liberado. Y cuando lo liberó, ¿qué dijeron los fariseos? Por príncipe de los demonios, mire el término que usan. ¿Qué es un príncipe? Sino que alguien que está a cargo de un reino. Por príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Pero la respuesta de Jesús es tremenda. Mateo capítulo 12, 28 decía lo siguiente: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. La razón por la cual este hombre que estaba sumido en oscuridad, que estaba lleno de demonios, que estaba atado, lleno de angustia, ahora ha sido liberado, ahora tiene paz y el gozo que nadie le va a quitar de haber sido liberado, es porque el reino de los cielos ha llegado. Porque el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, en paz y en gozo, en el Espíritu Santo. Era el Espíritu de Dios en medio, liberando a esa persona, liberando ese corazón y trayendo paz, trayendo justicia, trayendo libertad, verdadero gozo al corazón de ese hombre. Los fariseos lo estaban viendo la manifestación del reino de los cielos. Pero vuelvo a repetir, no es fácil, tal vez porque estamos acostumbrados a lo terrenal y no entendemos lo celestial. Estamos acostumbrados al dolor y no entendemos el gozo. A veces cuando una persona está llena de gozo porque el Señor la ha transformado, se ve como un bicho raro, se ve como una persona extraña. Y de hecho todos los alrededor de esa persona lo empiezan a encontrar extraño. Le empiezan a decir fanático, le empiezan a decir que le lavaron el cerebro. Que cómo puede estar contento, cómo puede tener paz en medio de esa situación. ¿Cómo puede estar tranquilo si lo que está pasando es lo que está viviendo? Porque esa persona tiene a un rey que le sustenta, un rey que le da la paz y el gozo que necesita para vivir y para enfrentar toda circunstancia. Pero mire, si no fue fácil para los fariseos, tampoco fue fácil para los judíos del primer siglo y aún para los discípulos comprender bien el evangelio, el reino de los cielos. Y Jesús comienza a enseñar para no dejar solos a aquellos que le buscaban, a aquellos que realmente querían saber. Las parábolas son para aquellos que realmente anhelan conocer las cosas de Dios, realmente quieren estar en la voluntad de Dios y quieren entender las cosas del reino. Aquellos que no tienen el deseo de buscar a Dios, que no han querido venir esta mañana porque han preferido un partido de fútbol o lo que sea, o cualquier cosa, o simplemente quedarse flojeando, pero no estar en las cosas de Dios. Para ellos no son las parábolas, para ellos no es este conocimiento. Pero para usted y para mí, para los que queremos, para los que anhelamos, son estas parábolas. Para los que están cerca, dice el Señor. Para los que anhelan, para los hambrientos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice el Señor. Bienaventurados, porque ellos serán saciados. Pero hay de los que dicen que están saciados ahora. Hay de los que no quieren comer la comida que el Señor está ofreciendo. Hay de los que rechazan el alimento que viene del cielo, que es verdadera comida y verdadera bebida, porque tendrán hambre, dice el Señor, porque después van a pedir y no habrá, porque rechazaron el alimento que el Señor les traía. Mire, como les decía, no fue fácil ni siquiera para Juan el Bautista. Los judíos querían el reino de los cielos aquí, ahora manifestado tal vez de manera política, militar. Incluso Juan el Bautista, recuerda que en este mismo Evangelio de Mateo nos cuenta que mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Por qué? Porque él estaba en una cárcel. Él estaba ahí. Entonces no entendía. Él decía, pero si yo proclamé que el reino de los cielos se había acercado y dije que el que venía después de mí era el Mesías, el rey.
¿Por qué yo estoy en una cárcel? ¿Por qué no veo que los romanos han sido borrados? ¿Por qué no veo que los judíos se hayan todos rendido al rey? Y Jesús, ¿qué le responde? Le dice, vayan y cuéntenle. Los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan. Vayan, cuéntenle cuántas maravillas. Vayan, cuéntenle cómo los oprimidos están siendo liberados. Cuéntenle cómo los que estaban en aflicción están recibiendo gozo. Los que estaban en luto están recibiendo alegría. Cuéntenle a Juan cómo el reino de los cielos se está manifestando, cómo el reino de los cielos está aquí. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Pero el Señor, en su bondad, nos enseña esta parábola para que lo podamos entender. Y ahora vamos al texto. Dice Mateo capítulo 13, 24... les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Hasta ahí vamos a analizar hoy día. Vamos a tener 2 domingos para analizar esta parábola porque es muy extensa para verla en un solo domingo. Pero parte diciendo que un hombre sembró buena semilla en su campo. ¿Quién es este hombre? Bueno, la respuesta el Señor ya la da. Si usted avanza a Mateo capítulo 13, versículo 36, ahí tiene la explicación. Qué bueno es que no necesitamos teorizar o tratar de buscar la explicación. El Señor ya nos dice quién es este hombre. Dice Mateo 13, versículo 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Hasta ahí vamos a llegar hoy día. Vamos de a poco. El reino de los cielos entonces es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Este buen hombre es el Hijo del Hombre, dice. No tengo tiempo para explicar por qué este concepto del Hijo del Hombre se refiere al Cristo, pero quiero que lo deje como tarea para la casa, pero vamos a entender claramente que entonces quien siembra la semilla, ¿quién es? El Cristo. Es Cristo Jesús. Es Él el que siembra la semilla en esta tierra. Porque Él es el que descendió del cielo y trae la semilla que viene del cielo. Esta semilla la tiene Él y la trae a la tierra y la siembra. No nace de la tierra, no nace de nosotros los hombres. Esta semilla no nace de fruto de nuestra oración, no nace fruto de nuestra piedad, sino que la trae ¿quién? La trae este Hijo del Hombre. La trae Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el autor y consumador de nuestra salvación, mi hermano. Porque como dice el Salmo 3:8, la salvación es de Jehová. Gloria a Dios por nuestro bendito Salvador. Él es el que trae la salvación. Él es el que trae la semilla, la buena semilla. Y Él es el que la planta en la tierra. ¿Y dónde la planta? Dice, la plantó en su campo. Véalo ahí en el texto, en la parábola. La plantó en su campo. ¿Y cuál es su campo? El mundo. Su campo, campo del Señor, es el mundo. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este planeta y todos los habitantes no le pertenecen al diablo ni a las tinieblas, mi hermano. No le pertenecen a las Naciones Unidas, ni a George Soros, ni a los ricos, ni a los poderosos, ni a ninguna organización que se levante. Este planeta Tierra y este mundo le pertenece a nuestro Señor. Él es el dueño de toda la tierra. Pareciera a veces que este mundo le perteneciera a ricos y poderosos, ¿cierto? Pareciera que le perteneciera a, qué sé yo, a organizaciones multinacionales, a los llamados, ¿cómo se llama? A las familias poderosas, a estos ricos. Pareciera que ellos manejaran los hilos del mundo y que toda la tierra fuera de ellos. Internet nos convence de que ellos hacen lo que quieren y que ellos son los amos y señores de toda la tierra.
Pero la Biblia nos dice que no es así. Que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y es nuestro Señor el que viene. Recuerda lo que dice Juan también capítulo 1, que él a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero vino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? El mundo, la tierra. Por él fueron hechas todas las cosas, dice la Biblia. Por su mano, por su poder fueron hechas todas las cosas. Y todo lo que hay, todo lo creado, le pertenece a él. Eso lo incluye a usted y a mí. O sea que usted y yo somos pertenencia del Señor Jesucristo. Sea que creamos en él o no creamos en él, somos pertenencia de él y a él tendremos que dar cuenta. Toda alma, toda vida tendrá que dar cuenta a él. Porque él es dueño de todo lo creado, porque él lo hizo. Y este buen Señor sembró en su campo buena semilla. ¿Quiénes son la buena semilla? Jesús también lo explica. Dice, la buena semilla son los hijos del reino. Es en esta tierra, es en este planeta donde son plantados y crecen los hijos del reino de los cielos. Y es muy importante analizar esto, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque siempre pensamos en que los que pertenecen al reino de los cielos como seres angelicales. Como que los miembros del reino de los cielos son, al estilo de la enseñanza católica romana, personajes que nunca se equivocan, personajes que no tocan el suelo, que tienen su mirada puesta en el horizonte, perdida. Como si los que pertenecen al reino de los cielos ya no están aquí en la tierra, sino que están flotando en las nubes. Están en otro lado. Son personas tan santas que nosotros no las podemos tocar. No es así. Eso es nada más lejano de lo que la Biblia nos enseña. La Biblia dice que los hijos del reino están plantados aquí en el mundo, están aquí en la tierra, están aquí en este mundo, en esta vida, que han sido plantados por Él, pero que están en esta tierra. Los hijos del reino se encuentran aquí. Estas semillas no tienen una simiente común y silvestre, eso es cierto, sino la que viene del Señor. Él trae esta simiente, Él trae esta semilla. Estos son los que han nacido del Espíritu de Dios por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo, a quien Jesús les ha dado una nueva naturaleza. Jesús les dio una nueva naturaleza creada según Dios, quien hace todas las cosas buenas. Dios hace todas las cosas buenas. Y estas semillas vienen de Él. La naturaleza de estas semillas es buena. Quiere decir que entonces va a dar el fruto que quien la planta desea que dé. Piense en usted como esa semilla que el Señor ha plantado aquí en la tierra, ahí en su barrio, ahí en su trabajo, ahí donde usted vive. Es ahí donde Dios le ha plantado, pero Dios ha puesto en usted una nueva naturaleza, una naturaleza diferente, no es silvestre, no es común, no es la naturaleza de este mundo, no es la naturaleza que brota de la tierra, sino es una naturaleza que viene del cielo, que viene de Dios. Y que Dios lo ha puesto a usted en ese lugar, como también está escrito, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él ha puesto esta buena semilla en su campo, y esta semilla dará el fruto, porque viene de Él, porque es buena, por naturaleza es buena. Y esta semilla además es valiosa para el dueño del campo. El dueño del campo ama esta semilla, cuida de esta semilla, riega esta semilla, se preocupa de ella. No la lanzó y la dejó tirada, sino que la plantó porque espera un día tomar fruto de esa semilla. Esa semilla son los hijos del reino. Esas semillas son los que han creído en el Evangelio de Jesucristo, los que han confesado sus pecados y han creído que Jesús es quien perdona sus pecados. Esa semilla es agradable a los ojos del dueño del campo. Pero en este campo, que es el mundo, no solo crece buena semilla, según esta parábola, sino que un enemigo del Señor ha sembrado cizaña. La cizaña, Jesús lo dice también claramente, son los hijos del malo. ¿Qué es esto? Bueno, la cizaña es una planta, yo no soy, aquí entro en terreno ajeno, yo sé que hay otros que saben mucho más de plantas que yo, pero solo puedo decir que la cizaña es una planta que crece como una maleza y cuya harina, la harina de su semilla, es venenosa. No es comestible.
al menos la cizaña que Jesús está refiriéndose aquí en el texto original, es una planta que no sirve para hacer comida. Es más, si la come, usted se puede morir. Y es muy interesante esto, porque mientras la harina de trigo, la harina de la semilla, sirve para alimentar a miles, la harina de la cizaña trae muerte a quienes la consumen. La naturaleza de esta semilla tiene muerte en sí misma. Estos son los hijos del diablo, es decir, aquellos que siguen su forma de actuar. ¿Cuál es la forma de actuar del diablo? Robar, mentir, engañar, codiciar, matar, rebelarse contra Dios y vivir bajo sus propias reglas, a su manera, tal cual su padre el diablo pretende hacer. Vivir en independencia de Dios, creyendo en Dios a su manera y combatiendo al Dios de la Biblia. Estos son los hijos del malo, dice, los hijos del diablo. ¿Cómo se manifiestan los hijos del diablo? ¿Andan con cacho? ¿Andan con una cola? No andan así. ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo sé que son hijos del diablo? Por el resultado de su fruto. ¿Cuál es el resultado de su fruto? Muerte, destrucción. Y de la misma manera, ¿cómo se evidencia una semilla que es buena semilla, que ha nacido de Dios? Porque el fruto de esa semilla es el fruto de su Rey, el fruto de paz, el fruto de gozo, el fruto de vida. Y dice el versículo 26 de Mateo capítulo 13, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que dijimos al principio de esta confusión y dificultad para entender la manifestación del reino? Mucho. Porque cuando el reino de los cielos empezó a manifestarse y a evidenciarse, se evidenció también la cizaña. Cuando llegó el tiempo que la hierba empezó a dar su fruto, las personas empezaron a notar, dice el texto, que los siervos del padre de familia se asombraron y dijeron, oye, hay cizaña aquí. Y fueron y le preguntaron al Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Por qué tienes cizaña? ¿De dónde viene esta cizaña? El tiempo de la manifestación del reino de los cielos se había cumplido, mi hermano. Había llegado el reino de los cielos a la tierra y muchos estaban floreciendo, siendo liberados del poder y la autoridad de Satanás, por el poder y la autoridad del gran rey que les daba vida. Enfermos eran sanados, endemoniados eran liberados y hasta muertos estaban siendo resucitados. Hombres y mujeres pecadores ahora tenían una nueva vida agradable a Dios. Estaban volviéndose a Dios. El poder del Evangelio se estaba manifestando en toda la tierra de una manera maravillosa, gloriosa. Israel estaba entendiendo, estaba conociendo a su rey, estaba comprendiendo que debía volverse de corazón, no de apariencia, sino de corazón a Dios. Se estaba arrepintiendo de sus pecados. Primero se habían bautizado con Juan el Bautista y ahora estaban corriendo a los pies de Jesucristo, siendo liberados por el Rey. Y estaban caminando en pos de Él. Pero al mismo tiempo, escribas y fariseos se estaban levantando con hipocresía y maldad, oponiéndose a Jesús y aún llamándole príncipe de los demonios. Al mismo tiempo que estaba floreciendo el reino de los cielos en personas, incluso la mayoría de ellas, personas humildes, sencillas, personas perdidas, personas por las cuales nadie les daba un peso, como aquellos endemoniados. En ellos se estaba manifestando el reino de los cielos. En ellos se estaba floreciendo la buena semilla. Pero al mismo tiempo se manifestaron los que eran hijos del diablo. Y empezaron a hablar y a atacar a la buena semilla. Así como la cizaña se enreda en el trigo y la trata de ahogar o trata de aprovecharse y le ocupa el terreno y le ocupa los nutrientes que pueden ser para el trigo, asimismo los fariseos, los escribas, empezaban a ir en contra de aquellos que estaban siguiendo a Jesús. ¿Cómo era posible esto? ¿Cómo era posible que si el reino de los cielos estaba acá, se levantaran hombres tan perversos que atacaran al rey de paz, al príncipe de paz y le llamaran príncipe de los demonios?
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Esto es semejante a decir: vinieron entonces los profetas como Juan el Bautista y también todos los que esperaban la manifestación del reino de los cielos, diciendo: pero Señor, si el reino de los cielos ya está aquí en la tierra, ¿no deberían entonces todos haberse arrepentido y solamente haber buena gente en este mundo? ¿No debería haberse acabado la maldad? ¿No debería acaso haberse convertido todo Israel y haberse transformado todo el mundo en seguidores tuyos, obedeciendo a Dios? Como está escrito: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Por qué entonces hay personas que se siguen rebelando? ¿Por qué hay personas que su corazón está lejos de Dios todavía si el reino de los cielos está aquí? Sí, el reino de los cielos había llegado. Pero ¿por qué todavía había maldad? ¿Por qué habían opositores al rey? La respuesta, según esta parábola, podemos decir, es que la manifestación del reino de los cielos tiene dos etapas: una etapa de siembra y una etapa de cosecha. Mire lo que dice el versículo 28 en adelante. Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Satanás ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieren pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hay dos tiempos. Hay un tiempo de siembra del reino de los cielos y vendrá un tiempo de cosecha. En el tiempo de la siembra, Dios ha determinado que florezcan y que crezca tanto la buena semilla como la semilla de cizaña que el diablo ha sembrado. Dios no es autor de la maldad. Dios no pone en el corazón del que se opone al evangelio esa oposición. Dios no pone en el corazón del fariseo ese rechazo a Cristo. Eso nace de su propia rebelión, nace de su propio corazón. Pero Dios ha dado tiempo. Y estamos en ese tiempo y es importante que lo entendamos. El diablo ha sembrado en el corazón humano su veneno de odio y de rebelión contra Dios. Y la cizaña está llena de ese veneno mortal. Las cizañas son aquellos que, rechazando la maravillosa invitación de salvación y perdón que ofrece nuestro glorioso Salvador, se mantienen soberbios como su padre el diablo, negándose a reconocerse pecadores y a arrepentirse de sus pecados. Se niegan a llamarse faltos, se llegan a llamarse pecadores, así como el diablo, así como su padre. Son hijos del diablo porque hacen la obra del diablo. Se niegan al príncipe de paz. Y aún se burlan de él, y aún se ríen de él, y se ríen de los que le siguen. Jesús ha hecho esta invitación maravillosa, hermosa, a todo el mundo, de que aquel que se arrepiente, de aquel que clama su nombre, hallará salvación. Pero hay quienes la rechazan, hay quienes aún odian el mensaje de Jesucristo, y manifiestan su naturaleza, manifiestan de quién son hijos del diablo. Jesús nos está enseñando que hay un tiempo en el cual los hijos del reino crecerán en este mundo junto con los hijos del diablo. Un tiempo en el cual el reino de los cielos está aquí en la tierra en forma de semilla, sembrado en el corazón de hombres y mujeres que han nacido del Espíritu Santo y están siguiendo a Jesucristo como su Señor y Dueño. El reino de los cielos se ha manifestado en la vida de ellos y se está manifestando cada vez más. Está dando fruto en la vida de estas personas. Pero al mismo tiempo se levanta también la cizaña, crece junto al trigo. Este es el tiempo que nos toca vivir, mi hermano. Este es el tiempo donde el reino de los cielos está aquí y debemos alegrarnos y gozarnos. Pero debemos saber también que la cizaña crecerá juntamente con nosotros. Eso nos dice dos cosas. En primer lugar, que el que determina el tiempo en esta tierra, en este mundo, para nuestra vida, ¿quién es? Es Dios, es el Señor. Mientras estemos en esta tierra debemos dar fruto. Y no debemos angustiarnos, ni pretender cortar nosotros con nuestras manos la cizaña. No sea que arranquemos una cizaña que el Señor está transformando, está trabajando en esa vida.
y se transformará en un hermoso trigo el día de mañana. Como le sucedió al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hijo del diablo. ¿Sí? La palabra Satanás significa opositor, significa eso, enemigo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Pablo? Se estaba oponiendo al evangelio. Era un enemigo de los cristianos. Pero el Señor lo transforma de manera poderosa en un tremendo predicador del evangelio. ¿Qué debemos hacer nosotros? Entender que estamos en un tiempo donde el Señor nos ha plantado, donde el Señor nos ha puesto aquí en esta tierra, en medio de donde usted vive, donde usted está, para llevar fruto, para predicar el evangelio, para anunciarle a otros. Pero sepa que al lado suyo también se levantará cizaña, se va a levantar gente que se va a oponer a lo que usted está haciendo, que se va a oponer a lo que a usted le está pasando, que se va a oponer al mensaje que usted está dando, que aún va a querer matarlo, porque esa es la naturaleza de la cizaña. Tiene veneno en sí misma. Pero no es nuestra naturaleza, la naturaleza del Hijo de Dios, la naturaleza del que ha nacido de Dios, es una naturaleza que trae vida, no trae muerte. Es una naturaleza que perdona en vez de dar de vuelta otro golpe. Es una naturaleza que pone la otra mejilla. Es una naturaleza que no espera su recompensa aquí en la tierra, sino que la espera ¿dónde? En el cielo. Porque allá será su final. Porque cuando venga el final de todo, esta buena semilla, ¿dónde terminará? En el granero del buen sembrador. Tenemos mucho que decir respecto a eso, pero lo vamos a dejar para la próxima, la segunda parte de esta predicación del trigo y la cizaña. Pero qué hermoso saber que el Señor valora su trigo y tiene un lugar preparado, donde estará toda esa buena semilla que Él mismo sembró. Vendrá el momento en que Él llamará a sus ángeles y ordenará que sea cortada toda planta, que este mundo sea acabado, y Él tomará su buena semilla y la llevará a su granero, al lugar que Él ha preparado. Ese granero es un lugar donde Él está, donde Él se alegra, se deleita. Es su tesoro. El granero es el tesoro del que siembra. Ahí está su tesoro. Y mire qué hermoso, la Biblia está diciendo que usted y yo somos el tesoro del Señor. Nosotros somos su tesoro, nosotros somos su deseo. Él espera un día estar con nosotros, así como Él dijo, no tomaré más de este vino, de este fruto de la vid, sino aquel día en que lo cene junto a ustedes. Debemos alegrarnos por eso, de saber que tenemos esa esperanza, de que un día estaremos con Él y nos alegraremos con Él. Pero mientras estemos en esta tierra debemos entender que si el reino de los cielos se está manifestando en nuestra vida, también habrá manifestación del reino de las tinieblas. También habrá oposición, también habrá cizaña que se levante a nuestro lado. En este tiempo que nos toca vivir, Dios irá manifestando cada vez más en nuestros corazones su misericordia, su obra, a Jesucristo en nosotros. Veremos más y más fruto en nuestra vida, pero al mismo tiempo seguirá habiendo oposición en este mundo. Seguirán habiendo asesinos que promoverán el aborto y esparcirán su veneno de lascivia y corrupción por todos lados. Sí, seguirá habiendo, pero también sabemos, y la Biblia lo dice, que nunca la iglesia quedará a merced de los enemigos de la iglesia. Mire, nunca la iglesia crecerá tanto en esta sociedad, esto es importante, como para que desaparezcan los hijos del diablo. No, el trigo no terminó acabando con la cizaña, crecieron los dos juntos. Vamos a crecer como iglesia, pero siempre va a haber oposición. Pero al mismo tiempo, nunca la oposición va a crecer tanto como para destruir a la iglesia del Señor. Nunca la cizaña será tan fuerte que impida el crecimiento y el fruto del trigo. Porque el trigo dio fruto. Porque el trigo dio fruto. Esa es nuestra esperanza, esa es la confianza que nosotros debemos tener. Bueno, de estos últimos versículos, como le digo, tenemos mucho que decir, pero ya estamos terminando y quiero que avancemos hacia la conclusión final. Primer punto, el reino de los cielos se ha acercado y está en medio nuestro. Esa es la buena noticia. Que el reino de Jesucristo está aquí. El reino de paz, el reino de gozo, el reino de libertad. Jesucristo el Señor ha traído el reino de los cielos a la tierra, dando vida a quienes
se cobijan bajo sus alas. Vida nueva a hombres y mujeres en quienes una nueva naturaleza ha brotado por el Espíritu Santo que habita en ellos. Y está dando fruto de justicia, de gozo, de paz. Está dando un fruto nuevo en su corazón, un fruto que antes no había, un fruto que el mundo no sabe dar. Ese fruto de paz, ese fruto de gozo, ese fruto de hacer la voluntad de Dios. El reino de los cielos se manifiesta en la vida de los hijos del reino, quienes son valiosos para su rey. Usted tiene un valor, déjeme decirlo así, incalculable, porque el Señor pagó con su sangre por usted y por mí. Y usted es valioso en las manos del Señor. Usted es valioso para Él. Por eso el Señor no escatima recursos si es necesario ir a buscarlo. Porque a usted y no a otro, el Señor lo sabe. No podemos nosotros saber por qué a mí. Yo no tenía nada especial. Yo no era mejor que otros. Hay otros mejores que yo. Pero unas cosas sé. El Señor me llamó a sus propósitos, a sus caminos. Y Él es maravilloso. Y a Él quiero servir todos los días de mi vida. Porque Él es nuestro galardón. Es Él nuestro premio. El cuarto punto. El diablo ha sembrado su propia semilla en este mundo. Hombres amadores de sí mismos, enemigos de Cristo, arrogantes y soberbios, como su padre el diablo, que se niegan a rendirse ante Jesús el Señor. Aunque ciertamente el reino de los cielos ha llegado y los hijos del reino debemos convivir en este tiempo con los hijos del diablo, no debemos por esto pensar que el reino de los cielos está siendo debilitado o es menos real, porque es real, es verdadero y está en medio nuestro. No por ver cizaña debemos pensar que en realidad el reino de los cielos todavía no ha llegado. El reino de los cielos está aquí y está obrando y habitando en el corazón de los que creen en Jesús el Señor. Y debemos orar y debemos clamar y pedir: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Debemos levantar más y más nuestra oración para que el reino de los cielos que está aquí en medio nuestro se manifieste más y más en medio nuestro. Y muchas más personas sean alcanzadas y muchas más semillas sean sembradas en esta tierra. ¿Quién necesita esta tierra? No necesita políticas sociales ni políticas del cambio climático, tanto como hijos de Dios. Hijos de Dios, eso es lo que necesita esta tierra. ¿Qué necesita nuestra sociedad? ¿Qué no necesita nuestro mundo? No necesita un Bukele, no necesita, y no me quiero meter en política, pero necesita un líder que venga y haga que todos le obedezcan. Lo que necesita este mundo es hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, que hacen la voluntad de Dios en esta tierra, en este mundo. Porque entonces habrá sanidad para este mundo. Porque entonces tendremos sanidad en nuestra sociedad. Necesita verdaderos cristianos. Eso es lo que necesita esta tierra. Mire, su propia casa cambia. La casa de uno cambia cuando hay un verdadero cristiano ahí. Empieza a manifestarse el fruto de paz, el fruto de gozo. No digo perfectamente, no digo que este fruto es maravilloso de la noche a la mañana, no, pero empieza a cambiar. Empieza a cambiar el aroma de ese hogar, empieza a cambiar la rutina de ese hogar, empieza a cambiar el lenguaje de ese hogar. Y empieza a destacarse ese hogar distinto a otro. Y los hijos llegan y dicen: oye, en la casa de mi amigo o amiga dicen puros garabatos, se tratan a gritos y dicen puras groserías. Y les parece extraño que en su propia casa eso no pase. Porque en su casa hay otro lenguaje. Porque en su casa está la palabra de Dios. Porque en su casa hay oración. En su casa no es perfecta. Pero hay un fruto distinto. No hay un fruto de muerte, sino un fruto de paz, un fruto de gozo. Eso es lo que necesita este mundo. Necesita hombres y mujeres que entienden el Evangelio, hijos del reino. Eso necesita. Y usted y yo somos eso, hijos del reino, no por mérito propio, sino por gracia. Aleluya. Amén. Gracias por darme ánimo. Aunque ciertamente el reino de los cielos ha llegado, los hijos del reino deben convivir en este tiempo con los hijos del diablo. El campo es el mundo. En este mundo es donde debemos marcar la diferencia de la naturaleza que tenemos. Debemos entender entonces que si estamos en esta tierra aún, es porque el Señor nos ha plantado aquí para que llevemos fruto, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si Él no termina con la cizaña de una vez, no es para nuestro mal, sino para nuestro propio bien.
Creceremos en Dios en medio de la cizaña, pero como iglesia anunciaremos que Jesucristo es nuestro Señor y que el reino de los cielos está aquí. Por lo tanto, arrepiéntanse y crean en esta buena noticia. Para terminar, una última y necesaria aclaración. Yo me reconozco que soy de los que cometió el error alguna vez de pensar o decir que el campo donde había trigo y cizaña era la iglesia. Y eso es un error de interpretación. El campo donde se siembran los hijos del reino no representa a la iglesia, sino al mundo. A menudo se comete este error de interpretación de pensar que Jesús está diciendo que en su iglesia hay trigo y cizaña. Entonces uno tiene que soportar al hermano porque, bueno, saber que no podemos saber quién es cristiano y quién no es cristiano. No es eso lo que la parábola nos está enseñando. Así que debemos dejar de pensar que el hermano que está a su lado tal vez es cizaña disfrazada de trigo, por muy cara de diablo que usted le encuentre. Mire a su hermano como trigo, como esa semilla valiosa y amada por el dueño del campo, que Él ha sembrado. Porque Cristo nuestro Señor vertió su sangre para poder perdonar sus pecados. Mirémonos unos a otros como ese trigo. Y cuando usted vea que su hermano tal vez no está dando tanto fruto como debiera, ore por él, riegue su terreno, ayúdele a caminar, enséñele la palabra de Cristo y un día estaremos todos juntos en el granero de nuestro Padre, descansando y alabando a nuestro Señor. Oremos. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra, que nos alienta, que nos fortalece. Señor, nosotros creemos que el reino de los cielos está en medio nuestro, pero muchas veces nos cuesta entender cómo es que este reino puede estar en medio nuestro cuando vemos tantas dificultades, aún en nuestras propias vidas, Señor. Pero te alabamos, Señor, porque tu palabra es verdadera, porque realmente tú estás con nosotros. Y yo te pido, Padre, que hagas florecer tu reino en nuestros corazones. Y si hubiera aquí alguno que aún no se ha arrepentido, que aún no ha doblado su rodilla ante ti, oh gran Rey, yo te pido que le convenzas, que doble su rodilla, que mire el fruto que le ha traído su propio camino, que vea el fruto que le ha traído el estar lejos de ti y vea que no ha sido bueno, que no ha tenido paz, que no ha tenido descanso. Es más, ha estado angustiado o angustiada por su propio actuar. Yo te ruego que ese corazón que le perteneció al diablo te pertenezca ahora a ti, Señor, y se rinda a ti, oh Rey, y reciba el gozo, la justicia, la paz y el gozo que solamente tú nos puedes dar. Bendito Rey, gracias. Gracias, bendito Rey. Bendito eres tú, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Limpia a tu tierra, Señor. Límpianos, Señor. Limpia tu trigo, Señor. Purifícanos, Señor. Señor, quita de nosotros aquello que estorba, Dios, a nuestro crecimiento. Pero ayúdanos a entender que estaremos plantados en un mundo donde habrá cizaña a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a en todo momento mostrar tu naturaleza de amor y de misericordia, no mostrando la misma naturaleza de la cizaña que trae muerte, que trae división, sino la naturaleza del Hijo de Dios. Que se forme en nosotros la imagen de Cristo y que podamos traer amor y podamos traer gozo y paz a esta tierra que tanto lo necesita, para glorificar el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oh Dios eterno. Te damos gracias porque creemos que un día estaremos en ese granero. Te alabamos porque creemos que un día estaremos ahí descansando en tus brazos de amor, Señor. Y nuestra alma estará satisfecha, Señor. Cuando despertemos a tu semejanza, nuestro corazón, Señor, estará satisfecho cuando te veamos, Señor. Permítenos, Señor, alumbrar en este mundo con tu luz y predicar tu evangelio para que mucha cizaña sea transformada por tu poder y sea transformada, Señor. Muchas personas, Señor, sean transformadas por tu poder en un trigo hermoso, en un trigo que trae fruto y que te glorifica. En el nombre de Jesús. Amén.